Invitamos a nuestros niños, invitamos a nuestros jóvenes a disfrutar del Club de Aventureros en esta hermosa mañana. Demos un aplauso. Padre Santo, bueno y eterno, delante de ti estamos una vez más, agradeciendo tus bondades, Señor, agradeciendo tu amor, porque podemos sentir tu abrazo, Señor. Podemos sentir que tú renuevas nuestras fuerzas, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea grabada en lo profundo de nuestra mente, que sea grabada en lo profundo de nuestro corazón, Espíritu de Dios, que a la vez, Señor, seas tú, Espíritu de Dios, posándote sobre la vida de nuestro pastor, Señor, que sea el instrumento tuyo, Señor, que tú tomes su voz, Señor, y que hables al pueblo, Señor, que lleve la palabra sabia, la palabra prudente para cada persona que la necesita en esta mañana, Señor, y que nosotros y nosotras, Jesús, podamos llevar esta palabra fuera de la iglesia, que otros te puedan reconocer a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Pues vamos a leer el Evangelio. La lectura del Evangelio en esta mañana se encuentra en Juan capítulo 2, los versículos que comprenden del 13 al 22. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Jesús purifica el templo. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. En esta mañana tenemos al pastor Saulo González con la predicación para esta mañana. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Ah, qué bueno, y no hubo que repetirlo 2 veces, y contestaron animados desde la primera, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mire, esta palabra está un poco fuerte, y en la semana, cuando, creo que fue el martes, ¿verdad? Que estábamos recogiendo allá atrás, yo dije, válgate, y predico el domingo. Y es que Jesús viró las mesas. Y yo dije, wow. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y es que a veces palabras así como que nos preocupan porque no queremos estar dando palo todo el tiempo, pero si el Señor eso es lo que tiene para nosotros, ¿verdad? Pues veremos a ver. Mire, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos escuchado o algunos han tenido la experiencia que cuando joven aprovechaban cuando se iban de sus casas, sus padres, o estaban de viaje para hacer alguna fiesta, ¿verdad? Algunos a lo mejor han escuchado esos cuentos, no es que lo hayan hecho, es que lo han escuchado. Entonces, ¿verdad? Hacen un fiestón y están todos disfrutando cuando de repente llega el padre o la madre y ahí se forma el revolú. Comienzan a gritar y a botar a todos. Algunos salen corriendo antes que los vean y se lo digan a sus padres, y otros se quedan porque no saben ni lo que está pasando. Pero eventualmente todos se van. Entonces el joven se queda en su casa solo con sus padres, y ahí es que viene el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Porque ya sabe lo que le va. Es como si Jesús estuviera ahí parado haciendo el azote.
También sucede con los trabajadores de la compañía que llevan sus operaciones, ¿verdad? De una manera, o más bien no con el trabajador, sino con la compañía. Y la compañía hace que sus empleados estén trabajando de cierta manera, pero cuando escuchan que viene la visita, que viene el supervisor, entonces empiezan a recoger, empiezan a limpiar, a las maquinarias le ponen todos sus protectores, ¿verdad? Para que los empleados no se hagan daño, para que todo salga bien, ¿verdad? Pero así está fácil, porque saben que viene la visita. Así está fácil porque vienen que saber el supervisor y entonces pues arreglan lo que esté mal, ¿verdad? Pero en mi trabajo no es así. Nosotros tenemos que tener todo al día siempre. La seguridad, la limpieza, los desperdicios, los informes, las carpetas, el QC, los mantenimientos, los permisos, las licencias. Todo tiene que estar perfecto y en su punto, ¿verdad? Exacto como debe estar. Porque el momento en que viene la inspección no lo sabemos. A nosotros no nos avisan. Simplemente llega la inspectora, llega allí y dice, yo soy del departamento de salud para la inspección. Y ahí es que todo el mundo empieza y se pone nervioso porque la inspectora llegó. Aunque tenemos todo al día, ¿verdad? Pero siempre como que da ese sustito porque viene el inspector y a veces uno dice, bueno, yo tengo todo al día, pero saber medio que encuentra. Pero ¿por qué tal vez nos ponemos nerviosos? Porque de eso depende si seguimos abiertos, si el negocio sigue abierto, si sigue operando. De eso depende. Dependiendo de la gravedad de algo que salga mal, puede ser una deficiencia o una multa, o cejar el negocio. Y nadie quiere que le cierren el negocio, porque esa es nuestra fuente de ingreso, ¿verdad? Pero en ocasiones le ha sucedido a algunos. Esa visita del padre o la visita de los supervisores o los inspectores es para ellos ver cómo todo, para determinar cómo todo se está trabajando en ese lugar, cómo está llevándose, cómo las personas que están ahí están llevando ese negocio, ¿verdad? En el caso del padre, llega a su casa porque es su casa. Él no espera ahí encontrarse con un desastre, ¿verdad? Porque las instrucciones y las reglas se le han dado a los jóvenes desde temprano, ¿verdad? Siempre tenemos las instrucciones y las cosas que tenemos que hacer. Y si de momento se nos ocurre hacer algo así, pues, como dije, ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Porque lo que viene no es poco. Pues el tema que yo le puse a esta predicación se titula ¿Pasaré la inspección? Así que tenemos que evaluar eso. Mire, en estos versículos de Juan 2 vemos que Jesús llega, ¿verdad? Porque se estaba acercando la Pascua de los judíos. Ya Jesús había convertido el agua en vino, había subido a Capernaum, había descansado allí unos días y subió a Jerusalén porque se acercaba esa festividad, se acercaba la Pascua. Entonces la Pascua significa, ¿verdad? No sé si ustedes lo saben, pero se lo voy a decir en esta mañana. La Pascua significa que es el verbo de pasar, que significa saltar, pasar por alto o pasar de largo, ¿verdad? Cuando estamos jugando carta 1 y nos tira un skip, nos están saltando y que mucho nos gusta eso, ¿verdad? Que nos hagan eso. Pues no, en este caso era necesario que Jesús saltara a algunos. ¿Por qué? Porque lo que venía era juicio para el pueblo de Egipto. Vemos que en Éxodo 2 le da muchas instrucciones en cuanto a lo que ellos tenían que hacer para que eso sucediera. Para esa festividad de la Pascua, cuando ellos fueron libertados, ellos tenían que hacer unas cosas. Y entre ellas dice, el animal tiene que ser el que escogieran, ¿verdad?, para sacrificar sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ninguna cosa comeréis de él cruda, no cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, y continúa dando un montón de instrucciones de lo que tenía que hacer el pueblo. Le había dado las instrucciones, los estatutos que tenían que seguir para poder ser saltados, ¿verdad? Para que el ángel de Jehová no los pasara sobre sus casas. Estas y otras cosas, ¿verdad?, eran las que tenían que hacer para poder ser salvados. Cuando Jesús pasara a llevarse a los primogénitos, porque era que esa era lo que le había dicho Moisés al rey, que se iba a llevar a los primogénitos. Cuando pasó mirando a ver quién había pintado su entrada, porque tenían que pintar la entrada, ¿verdad?, los dejaba y seguía de largo. Era porque él quería ver la obediencia del pueblo y la fidelidad de ellos. Y nosotros decimos, pero ¿y por qué tanta instrucción? Porque quería ver la fidelidad del pueblo. Él sabía quién había seguido las instrucciones, quién había sido obediente.
Él no podía ser engañado. Porque yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero a mí me gusta imaginarme las cosas, verlas para ser un poco más creativa. Yo imagino que siempre estaba él listo, que decía, yo no voy a pasar ese trabajo, yo voy a coger un agüita con achote, voy a pintar la entrada. Y cuando pase, no me va a llevar el primogénito, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Eso era solamente un símbolo. Detrás de eso el ángel iba a saber qué estaba haciendo, qué había hecho esa persona, si había seguido las instrucciones, si había seguido los mandamientos, si había seguido lo que el Señor le había mandado, para que su casa fuera a ser salva, para que sus primogénitos pudieran ser salvos. Tenían que hacer tantas cosas que a nosotros nos parecen extrañas, que tal vez nosotros podemos decir, ay, mi madre, parecerían locos, porque entre una de las instrucciones tenían que comer enñangotados la carne. Nosotros decíamos, pero ¿por qué no se sentaban? Pero no, es que esa era la instrucción. Tenían que seguirlo. Y parte de eso, ¿verdad? A nosotros no nos pide gran cosa. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Para nosotros no nos pide nada raro. Nos pide que le busquemos en oración, que declaremos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro cuidador, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a todos nuestra familia, que seamos honestos, que seamos íntegros, que no seamos hipócritas, bochinchosos, que sirvamos en la iglesia, que sirvamos a todos, a los que están a nuestro alcance. Y aquí también en nuestra casa, ¿verdad? No es muy complicado. No es muy complicado lo que el Señor nos pide. No tenemos que hacer sacrificios ninguno porque Él ya pagó el precio e hizo el último sacrificio por nosotros. Tenemos que dejar de un lado muchas cosas. Mire, estas instrucciones no se escucharon de una voz bien fuerte del cielo que venía y una voz impresionante. No hubo una aparición extraordinaria que dijeran, sí, ese es Dios. Vino de un hombre imperfecto, que no sabía hablar, que necesitaba un traductor. Y digo que necesitaba un traductor porque me acordaba que yo tengo un compadre que él habla medio enjedado, es medio tartamudo, medio gago, ¿verdad? Como le decimos acá. Pero yo le entiendo. Y a veces estamos en reuniones y entonces cuando miran para el lado, él trata de decir algo, cuando miran para el lado, yo digo, no, que tal cosa. Ah, ok. Y tiene un primo que también lo entiende, ¿verdad? Y cuando estamos, nos miramos así como medio, ah, sí, que dijo tal cosa. Ah, ok, está bien, ¿verdad? Pero era que Moisés no se consideraba digno, no se consideraba que era capaz, no se consideraba que el pueblo lo iba a escuchar. Pero Dios le mandó a alguien, ¿verdad? Lo mandó con Aarón. Y este mensaje y estas instrucciones que dio Moisés al pueblo, el pueblo las tenía que seguir. El pueblo tenía que seguir eso que le había mandado. No importaba de quién vinieran, porque el Señor utiliza tanto a ustedes como a nosotros, a personas imperfectas. Necesita personas que simplemente confíen y hagan su voluntad, hagan lo que Él nos ha mandado. Mire, pues entonces se acercaba la Pascua. Y entonces ya todos en Jerusalén se estaban preparando. Yo me lo imagino como en los pueblos, por lo menos antes ya no se ve mucho, las picas. Cuando usted pegaba a ver las picas por ahí, ya usted decía, ya se acercan las fiestas patronales, ¿verdad? No es que ustedes jugaban en las picas, eso eran otros. Es que se acercaban las fiestas. Ya usted sabía que se acercaban las fiestas del pueblo. Y antes eso era mucho, ya eso yo creo que ni se ven, yo no sé si ni siquiera las ponen. Pero ese era, ¿verdad?, lo que estaba denotando. Y entonces yo me imagino todo el mundo preparándose para ir y haciendo planes para llegar allí. Pues entonces, yo me lo imagino, ¿verdad?, de esa manera, pero eso era en el templo. Y entonces la Pascua se celebraba en el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén es como si tuviéramos aquí toda esta verja que cubre la iglesia, pero tuviéramos otra verja que cubre el templo. Y entonces en la parte de afuera, en la primera verja, ahí podía entrar todo el mundo. Y ahí entonces era donde se ponían todos los cambistas y a vender los animales y demás. Y en esa parte era que estaba, porque en la otra verja solamente podía entrar el sacerdote. Podían entrar los judíos y los sacerdotes. Allá no, allá podía entrar todo el mundo. Y ahí era el lugar donde ellos aprovechaban. Dice el versículo 14 que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas. Y a los cambistas allí sentados. Pues ellos se estaban preparando, como dije, para esa celebración de la Pascua. Y como era una celebración importante, y ya habían pasado cientos de años,
ya habían personas que vivían en otras áreas, pero se allegaban de nuevo a Jerusalén para ese día y para la celebración. Pero entonces cuando algunos llegaban a traer sus animales como ofrenda para el sacrificio, los que estaban allí eran tan listos que a veces le decían, no, ese animal no sirve, tienes que traer otro. Pues claro, ¿de dónde lo iba a sacar si viene de otro país? Pues tenía que comprar uno, ¿verdad? Y esa deshonestidad que se daba allí era una de las cosas que Jesús quería erradicar. Cuando venían de otros países también venían, de otras tierras, venían con una moneda que no era la de ellos. Por eso estaban los cambistas, porque entonces le cambiaban la moneda a la moneda que ellos utilizaban. Pero ¿qué sucede? Claro, para sacar una ganancia mayor, pues la moneda, cuando te la cambio por menos. Si tú me das 2, yo te doy 1. Y de esa manera se lucraban de eso, de ese lugar allí donde estaba, porque era una festividad que se supone que era celebrar cuando Dios rescató al pueblo, cuando por fin los salvó de la mano de las garras de Egipto. El Señor los sacó y ellos se supone que celebraran, porque les dijo que siempre celebraran esa festividad como parte de las instrucciones. Pero ellos pues la celebraban, pero con un doble sentido, con otra intención. Así que lo que estaba sucediendo en aquel templo era un completo degenere de la sociedad y de la cultura judía. No era que simplemente estaban vendiendo animales para que el que no tenía pudiera ofrecer sacrificio, sino que la mala intención en los corazones era de lucrarse de todos los que por allí pasaban. No eran honestos y se aprovechaban de quienes venían, de los que venían, y todo por dinero. Ellos se habían acostumbrado a hacer esto y para ellos no tenía nada de malo. No estaba raro que estuvieran esos mercaderes allí en el templo. Hay muchas veces en nuestra vida que decimos, no es nada malo lo que voy a hacer. Desde una película que vemos, una canción que escuchas, una serie de televisión. Y digo esto porque en estos días me dio con poner una serie de televisión y desde el primer episodio yo dije, ajá, qué fuerte es esto. Y lo quité, sí. Yo dije, no le puedo decir el nombre porque le va a causar curiosidad y la van a querer ver. Y no les edifica. No, es la realidad, sumamente fuerte. Y cuando yo pensaba en esto, yo decía, ¿qué tantas cosas nosotros podemos hacer en nuestras vidas que las consideramos como que están bien, pero realmente no lo están? Hacemos cosas en nuestras vidas, vemos cosas, escuchamos cosas, decimos cosas que realmente no son parte del propósito del Señor para nuestras vidas. Y lo que hacen es alejarnos del Señor en lugar de acercarnos. La música que escuchamos influencia mucho en cómo actuamos y cómo nos acercamos a Dios o cómo nos alejamos de Dios. Hasta los programas de radio tenemos que tener cuidado porque nos influencian de tal manera que nos acostumbramos a lo que ellos están hablando ahí y decimos, eso no es nada. Pero nos influencia de tal manera que en nuestro corazón en ocasiones deseamos hacer lo que ellos están diciendo ahí en la radio. Y de eso nos tenemos que cuidar. Recuerdo que cuando recién me convertí, o más bien me reconcilié con el Señor, seguí escuchando las emisoras de radio normal, ¿verdad? Y llegué el momento que me pude dar cuenta de que lo que ellos estaban hablando ahí, del party que estaban hablando, de la fiesta que estaban hablando, de lo que estaban hablando en la radio, me estaba afectando. Porque yo decía, mira, de ahí fue que yo salí, qué chévere eso, mira qué bien. Y en nuestro subconsciente, en nuestra parte de atrás del cerebro, a veces nosotros decimos, pues sí, pues mira, tal vez si voy a otro sitio, pues, no, yo estoy en la iglesia, yo me aguanto, yo soy fuerte. Sí, seguro. Eso no hay tal cosa, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de esas cosas y de reconocer que ellas no nos ayudan, no nos edifican y nos hacen ir para atrás. Pues mire, luego de esto, la Pascua para nosotros en este tiempo se ha convertido en que nosotros recordemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros, el que estamos a punto de celebrar a finales de mes. Se supone que el templo era el centro de adoración y vida religiosa del pueblo judío. El templo, ¿verdad? Como les mencioné, que era ese edificio donde ellos se congregaban, donde solamente podía entrar el sacerdote en el momento específico.
Y en la plaza de afuera era donde ellos venían a hacer de las suyas, a hacer, ¿verdad?, todas esas ventas. Y en el centro se le llamaba el lugar santísimo. Y nosotros pudiéramos decir, ¿verdad?, que este es nuestro lugar santísimo. Y aquí no venimos a hacer nada de esas cosas de las que se hablan aquí en esta lectura de esta mañana. Pues sabemos que el templo fue destruido primeramente por los babilonios y después fue levantado nuevamente y Herodes lo terminó de remodelar y hacerlo bien bonito. Pero mire, nosotros tenemos que reconocer ahora que ese templo físico donde ellos se congregaban, que ahora eso no es, después del sacrificio de Jesús, nos dice que nuestro cuerpo es nuestro templo. Es el templo donde el Espíritu mora, donde nosotros le damos nuestra adoración al Señor. Ese templo estaba expuesto a guerras y nuestro cuerpo, nuestro templo también está expuesto a guerra y a destrucción porque suceden cosas en nuestras vidas que sentimos que nos destruyen. Pero puede ser levantado nuevamente. Jesús dijo que Él podía levantar el templo en 3 días. Su templo, su cuerpo iba a ser levantado. Y fue su cuerpo físico lo que fue levantado, no espiritualmente solamente, sino su cuerpo físico. Porque Tomás quiso tocarlo y lo tocó para asegurarse que era Él. Y Jesús realmente estaba allí. Así que Jesús llega y ve todo lo que están haciendo allí. Y me imagino que se quedó sorprendido. Y por un segundo se quedó quieto observando todo lo que allí sucedía. Y probablemente decía, no lo puedo creer. Si fuera puertorriqueño decía, ¿en serio? ¿Cómo va a ser? Si esa no fue la instrucción, eso no fue lo que le dije que hicieran. No te dije que te metieras en ese sitio, no te dije que te fueras con esta persona, no te dije que te metieras en ese revolú. Pero lo estás. Y estaban ellos allí haciendo de la suya. Si era el templo de Jerusalén, quiere decir que allí había personas que eran creyentes entre los que estaban vendiendo y personas que no. Así que, como pasa en todo lugar, ¿verdad? No solamente había personas que no se identificaban con Jesús y tenían que haber creyentes envueltos en ese revolú de la venta de animales y así también como cambistas, de todo había allí. Los que se supone que así quisieran, ¿verdad?, que siguieran las normas y las reglas. Allí había de todo. En un lugar hecho para adoración de Dios, estaban todos mezclados, buscando aprovechar la Pascua para sacar dinero adicional. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que servirle al Señor. Tenemos que sacar de nosotros todo aquello que no nos aprovecha, todo aquello que nos hace apartarnos de Él. ¿Qué cosas son esas? Bueno, vicios, malas costumbres, mentira, engaño, el querer hacer las cosas pues porque yo las quiero hacer y pues no está malo y a mí no me va mal, pero realmente va dañando nuestro cuerpo y vamos poco a poco aceptando las cosas como que está bien. Jesús se tuvo que haber llenado de una frustración terrible al ver que el pueblo que había libertado estaba en esa posición. El pueblo que debía celebrar su libertad por medio de la Pascua estaba haciendo esto con el templo. Lo estaban profanando prácticamente. El pueblo no solo estaba sufriendo de opresión por sus gobernantes, también estaba sufriendo de un mal social. El pueblo no solo necesitaba que fueran sanados de sus enfermedades, sino que fueran sanados en su interior y fueran libertados de ellos mismos. A veces necesitamos ser libertados de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio enemigo y nos engañamos a nosotros y nos damos el permiso de hacer cosas que no nos aprovechan. Ellos tenían que volver a tener una experiencia con Jehová que les recordara que Dios estaba aún para ellos y Jesús estaba allí para ellos, que la libertad que obtuvieron no se podía olvidar ni en 1.000.000 de años. Lo que Dios ha hecho por ti en algún momento de tu vida, no la puedes olvidar ni en 1.000.000 de años. No es que alguno vaya a llegar, pero no podemos olvidarnos de eso. En todo momento tenemos que recordar lo que Dios ha hablado a nuestras vidas y lo que ha hecho por nosotros. A nosotros nos parece vivir en un tiempo donde no necesitamos que Dios nos sane de nada, que podemos nosotros mismos, pero no es así.
si Dios se apareciera en nuestra vida sin avisar, sin que tengamos tiempo de recoger y de poner todo en orden, ¿qué haría en nuestro interior? ¿Viraría las mesas? ¿Nos tiraría al piso para que dejemos lo que estamos haciendo? ¿Qué haría el Señor? Yo sé que ahora mismo todos, en ese momento que yo hago esa pregunta, pensamos, ¿qué el Señor tendría que sacar de mí? Eso que puedes identificar es lo que puedes dejar de un lado. Mira, el versículo dice que haciendo un azote de cuerda. Y yo me imaginaba que era dando cantazo, pero realmente él hizo el azote de cuerda. Y el azote es como un handle que tiene varias soguitas. Eso es el azote de cuerdas, ¿verdad? Así que él hizo el azote de cuerda, ¿verdad? Que es como un látigo, pero corto, de 2 a 3 pies de largo. La palabra dice, echó fuera del templo a todos. Miren, yo me lo imagino caminando y dando azote, y dando cantazos, y dando con el látigo, o haciendo ruido con él, porque en aquel tiempo se utilizaba también para dar en el piso y levantar el polvo y que se viera que estaba dando el cantazo en el piso. Y yo me lo imagino a las personas tal vez algo asustadas, diciendo, pero ¿y qué pasa aquí? Porque lo más seguro no entendían. Algunos lo más seguro sabían, dicen, no, pero que estamos en el templo. Pero como no reconocían a Jesús, no le estaban dando la autoridad. Pero aún así, Él con la autoridad que venía del cielo, lo sacó de allí. Lo sacó de allí. Y yo me lo imaginaba, yo decía como cuando te van a regañar o te quieren dar y te ven con la varita. Y te dicen, ven acá. No. Y tú dices, sí, ven acá. No te preocupes que no te voy a dar. Ajá, sí. No, y pues, ¿para qué tiene la varita en la mano, verdad? Porque antes se amedrentaba con la varita. Y yo me lo imaginaba de esa manera, ¿verdad? A Jesús sacando a todos de allí. Pero algo que se nos olvida es que en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es que el Espíritu de Dios está en nosotros, no importando cuán acercado usted se sienta del Señor, no importando si usted piensa, no, yo oro 3 veces al día, no, yo oro 10 veces, no, es que yo no leo la palabra nunca, pero si aceptaste a Dios en tu corazón, si aceptaste y le abriste tu corazón, Él viene a morar contigo, no importando, Él está contigo. Lo único que tal vez no lo puedes sentir porque no le estás alimentando. A lo mejor no lo sientes porque no lo estás alimentando. Está ahí, no está creciendo porque no le estás dando lo necesario tal vez. O tal vez sí. O tal vez sí. Pero a veces nos sentimos que la presencia del Señor nos ha abandonado. Pero no, la presencia del Señor siempre está con nosotros porque nosotros somos templo de Dios y Dios mora en el templo que somos cada uno de nosotros. En 2 Corintios 6:16 nos dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios, iglesia. Somos su pueblo y su Espíritu habita en nosotros. Es lo que tenemos que creer, que tenemos que entender y tenemos que seguir buscándole en todo momento para poder sentirlo y poder tener esa experiencia cuando Dios quiere decir nuestro nombre y llamarnos. Eso es lo que necesitamos y lo logramos siguiendo una búsqueda constante de Él, siguiendo sus estatutos, tratando, ¿verdad? Porque somos seres humanos y sabemos que fallamos, pero en su momento siempre viene a Dios a nosotros y nos recuerda, hijo mío, tú eres mío, yo te amo, yo moro contigo. No importando lo que estás haciendo, siempre tienes la oportunidad de volver a sus caminos. Siempre tienes la oportunidad de hacerlo crecer, de que se haga más grande en tu vida y lo puedas entender y lo puedas comprender. A veces necesitamos que Jesús venga a nuestras vidas y vire las mesas en nuestro interior. Y esos momentos no nos gustan porque son de sufrimiento. Aquellos que estaban allí probablemente estaban sufriendo porque no iban a tener las ganancias que tenían antes. No iban a poder vender. Los animales que habían preparado para el sacrificio se les iban a quedar en inventario allí. Los iban a tener que después dar más barato.
Ellos estaban sufriendo por eso. Pero tenía que ser necesario, tenía que Jesús sacar eso de aquel templo, como a veces tiene que sacar cosas de nuestro templo, de nuestra mente, de nuestro corazón, para hacernos más limpios, más puros ante su presencia. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, no soy yo el que me gobierno, sino Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por ti, por mí, porque Él dice que vive Cristo en mí, vive Cristo en ti. Vive Cristo en ti y Él quiere cambiarte y transformarte. No es que te quiere cambiar el nombre como aquí se hacía en la Biblia. No es que Él te va a dejar de ser, que tú vas a dejar de ser Gabriel, que tú vas a dejar de ser Mara. No, tú vas a seguir siendo esa persona, pero con Cristo. Y cuando tienes a Cristo, compartes a Cristo. Cuando tienes a Cristo, le oras a Cristo. Cuando tienes a Cristo, pones tus peticiones en las manos de Él. Y Él te exalta en todo lugar donde vayas, y la gente lo reconoce. Y cuando empiezas a crecer en algún lugar, cuando empiezas a cambiar de posición, cuando empiezan a buscarte, es un reflejo de la presencia de Dios en tu vida. Porque si has sido honesto, si has sido íntegro, pero has sido fiel al Señor, el Señor te hace crecer. Y ahí es donde las personas comienzan en todos los aspectos de su vida, porque a veces pensamos que cuando le somos fieles al Señor es solamente aquí en la iglesia porque trabajamos. No, Dios trabaja en todos los aspectos de tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, con tus empleados, con todo el mundo. Y el Señor te hace crecer en todo lugar donde vas. Pero a veces hay momentos en que el Señor nos vira las mesas y pensamos que estamos lejos de la presencia del Señor, que el Señor no está con nosotros. Pero tal vez lo que el Señor está buscando es una fidelidad continua. En medio del gozo, fidelidad. En medio de la tribulación, fidelidad. En medio de la alegría, fidelidad. En medio de la tribulación, fidelidad. En medio de la tristeza, fidelidad. Y el Señor obra a favor nuestro. También le dijo a los que vendían palomas que se fueran de allí, que quitaran aquello de allí de lo que estaba. Y es que la paloma era un animal pequeño y eran los más pobres, los que tenían menos ingresos, compraban palomas. No podían comprar un cordero, no podían comprar un cabrito, no podían comprar algo más, pero las palomas se ofrecían en sacrificio porque era lo más barato. Y hasta eso, hasta las pequeñas cosas Jesús quería sacar de allí. No importaba el tamaño, Él quería sacar todo de allí. Como quiere sacar todo lo que no nos aprovecha, por más mínimo que nosotros pensemos que es. Estaban los que debían estar en el templo, porque en el templo lo que debía haber era la presencia de Dios. En el templo no estaban los que debían estar, pero la presencia de Dios sí estaba allí. Había que sacar aquello para que entonces más adelante pudieran gozar de la presencia de Dios. Dios no quiere que en tu templo, que en tu corazón haya rencor, haya dolor por algo que te hicieron. Dios no quiere que en tu vida tengas una amargura de algo que te hicieron. Dios no quiere que continúes haciendo lo que no te conviene. Mire, cuando Pablo le fue abierto el entendimiento, fue una transformación radical de lo que él creía y de lo que él hacía. Por eso él puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero para que eso pudiera pasar, él tenía que ser confrontado por Dios. Y todo lo que él pensaba de Jesús y sus discípulos pudo ser transformado. Y pudo comprender que ellos, los discípulos, tenían razón y no Pablo. Porque Pablo era un hombre de ley. Pablo conocía la ley, pero la estaba aplicando de la manera incorrecta. Podemos decir que Dios lo visitó y viró las mesas de Pablo. Y sacó el pensamiento que no lo dejaba ver más allá de lo que él creía. Dios tenía que limpiar ese templo de Saulo para que pudiera crecer y desarrollarse como el apóstol más grande
que no vio a Dios, pero aún así continuó predicando su palabra, porque su experiencia que lo transformó fue la que lo hizo seguir ese camino. Dios necesita virar las mesas para que puedas alcanzar el propósito que Dios tiene en tu vida. Pablo fue extraordinario. Pablo es el que ha escrito la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Y se le atribuyen otras, aunque dicen que no fueron él. Pero se le atribuyen, fue inspiración para esas otras cartas. Y realmente, podemos decir, no, para los discípulos fue fácil porque lo vieron. Pablo no lo vio. Pablo es como nosotros. Pablo es como nosotros, que no lo vimos, pero creemos en él y confiamos. Pero él se tuvo que dedicar, él tuvo que aprender, tuvo que leer, tuvo que dedicarse y confiar que ese Dios todopoderoso que le dio esa experiencia, lo transformó en lo que se convirtió y cómo nos sirve todavía hoy día para transformar nuestras vidas por medio de la palabra. Las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida, sobre tu casa, no han expirado como expiran los productos que nosotros compramos, como la membresía que tal vez pagamos, no expiran. Solo tenemos que ir en búsqueda de ellas. Tenemos que ir en búsqueda de ellas. ¿Cómo? En oración, en ayuno, buscando la palabra, haciendo el trabajo de Dios, siéndole fiel. Y el Señor nos va a exaltar y nos va a poner en alto. Y nos va a acompañar en todo el camino. Y entonces dice que los discípulos se acordaban de lo que está escrito. Mire, la palabra celo en griego se escribe con Z y es celos. Y es un sentimiento de pasión, un fervor bien profundo por algo. Cuando dice que el celo de tu casa me consume, es que esa pasión que tenía por el celo de la casa, esa pasión que nosotros debemos sentir por las cosas de Dios, esa pasión, ese fervor que debemos sentir por el trabajo que hacemos aquí en la comunidad. Dios siente un amor y una pasión bien profunda por ti y por mí. Y es necesario que lo entendamos, que lo apliquemos a nuestras vidas y que nos vayamos convencidos de eso. Porque cuando nosotros vivimos convencidos de que alguien nos ama, vamos en paz, vamos tranquilos y vamos contentos, ¿verdad? Cuando tenemos la confianza de que esa persona que está a nuestro lado nos ama, vivimos confiados de ella, que va a estar ahí con nosotros en cada paso del camino. Así es Dios, ese amor que tiene Dios por ti y por mí es el que nos tiene que hacer sentir que somos amados por Él, que Él va a caminar con nosotros. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento es aún más poderoso que el amor que nosotros podamos sentir por nuestros seres amados. Ese amor nos cambia, nos transforma, porque hay propósito grande para tu vida, pero tienes que permitirle que entre y vire las mesas en tu casa, en tu mente, en tu cuerpo. Mesas llenas de todo lo que te han hecho. Y por eso vives en alerta todo el tiempo. Y crees que todos quieren hacerte daño. Pues no, Jesús quiere tirar al piso los pensamientos que puedas tener de rencor por aquel que te hizo daño. Dios quiere sacar de ti las actitudes y costumbres que no te hacen bien ni a ti, ni a tu familia, ni a tus amigos, ni a los que te rodean. Porque Dios quiere que vivas convencido de que Cristo vive en ti. Y para ir terminando, iglesia, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Y por supuesto, siempre hay alguien que se levanta en contra de lo que Jesús quería hacer. Igual que cuando se levantan en contra tuya. Igual que lo hacen contigo, y a veces quien se levanta en contra tuya es alguien que se supone que te apoye, que te motive, que te diga aquí estoy para ayudarte. A veces es alguien que en algún momento le hemos ayudado. A veces alguien de quien esperamos que nos dé una palabra de apoyo. A Jesús le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Y qué haces? Ya que haces esto. Porque no querían, no creían en Él. Y no solo no creían, era que no querían que sacara a los que estaban en el templo. Porque era beneficioso para ellos. Ellos se lucraban del templo y no les convenía. El enemigo no quiere que Dios te sane. No quiere que vivas sin el odio y sin el rencor con el que estás. El enemigo quiere que sigas viviendo sin Dios, porque de eso Él se lucra, de eso Él se alimenta. Él se alimenta de tu dolor, Él se alimenta de tu amargura, de tu odio, de tus miedos, de tus menosprecios a ti mismo o a ti misma.
Él se lucra de tus vicios y de tus malas actitudes. De todo esto, el enemigo se lucra. Y te hace ver que no puedes vivir sin eso. Pero te aseguro que no. En 1 Corintios 1:19 dice: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo que tú creas que sepas que no puedes hacer, Dios te dice si puedes hacerlo. Dios es aún mayor de lo que tú crees. Lo que tú crees que estás haciendo bien, Dios quiere hacerlo mejor en tu vida. ¿Y cómo logramos ese entendimiento de Dios? Cuando hemos aceptado a Dios y hemos permitido que el Espíritu habite en nuestro templo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Para poder restaurar la sanidad de aquel templo, Jesús tenía que sacar a todos de allí, a menos que fueran a orar o a adorar a Dios. Cuando queremos reconstruir una casa que le reventó el techo, que le reventaron todas las varillas, que la cablería no sirve, que le robaron las ventanas, a veces es mejor tumbarla y levantarla de nuevo. Dios quiere levantarte y restaurarte. Dios quiere restaurar la santidad de tu templo. Cuando permitimos que Dios vire nuestras mesas y saque de nosotros lo que no nos conviene, entonces es que vamos a disfrutar de esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que Él prometió que iba a dejar. En Tito 3:5 dice: y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia, nos salvó, lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Estas son las palabras, esta es la palabra del Señor, porque Él tiene misericordia de nosotros y por eso nos ha salvado y nos ha lavado, regenerándonos, dando nueva vida a nosotros por medio del Espíritu. Cuando nos regenera y nos da esa vida nueva por medio del Espíritu Santo, es ese el Espíritu el que está morando en nosotros. Este es el que te aparta de todo y te asegura y te pone la marca como que eres el Hijo de Dios y a Él perteneces. Recuerda estas palabras, iglesia, porque llegará el momento donde aparecerá Jesús en tu vida, dispuesto a virar las mesas, con el azote de cuerdas en la mano. No le digas: ¿a qué tú vienes? No, porque ya viene a virar las mesas. Porque Él viene dispuesto a utilizarlas. Porque Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere que nosotros podamos sentir su Espíritu obrando en nosotros. Que cuando Jesús llegue, lo que hay en tu corazón sea la presencia del Espíritu y no un reguero de otras cosas que te mantienen alejado de Dios. Mire, y ellos le dijeron, los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Cuando lo leemos, tal vez no le añadimos, ¿verdad? Pero esto lo podemos leer con un poco de sarcasmo. ¿Y tú lo levantarás? Primero, ellos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. No entendieron lo que Él quería hacer. Él hablaba de su resurrección, de su cuerpo, que era el templo más importante. En su mente no entendieron. Pero si hoy tienes la pregunta para Dios y le estás diciendo: llevo tantos años con esta aflicción, llevo tantos años con este dolor, llevo tantos años con esta petición, en 3 días Él te puede levantar. En un momento el Señor puede contestar tu petición. ¿Por qué no se ha contestado? Solo Dios sabrá. Pero en el proceso de nosotros buscarle, de nosotros serle fiel, de nosotros aprender, de nosotros enderezar, dejar las cosas que no nos convienen, el Señor comienza a trabajar y contesta tu petición. Ellos pensaban que el Señor no iba a poder levantar el templo en 3 días. Claro, porque el templo era Él. El templo eres tú. Y el Señor te puede levantar y te puede restaurar en cualquier momento. No solamente que puede, sino que es lo que Él quiere hacer con tu vida. Confía y mantén tu casa, mantén tu templo, mantén tu mente, tu cuerpo
libre de todo aquello que no le agrada a Dios, y Él te ayudará. En el momento en que venga, mirará, pasará inspección y dirá, bueno, aquí no hay nada que virar. Vamos a derramar bendición, vamos a dirigirlo. Iglesia, confía en Dios, sigue sus estatutos y pasarás la inspección de Dios cuando pase por tu vida. Y si no pasaras la inspección, Él no te va a desechar. Si no pasaras la inspección, pues te va a virar las mesas. Te va a virar las mesas y va a tirar al piso todo lo que no te conviene. Pero qué bueno que después que Él hace eso, te restaura y pone su espíritu en ti. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Yo quiero hacer una oración general por todos. El que pueda se puede poner en pie, si su salud se lo permite. Porque en este tiempo que recordamos la Pascua, en este tiempo donde estamos prestos, donde nos estamos preparando para la celebración, ¿verdad? Porque no solamente el Viernes Santo es importante, porque recordamos su crucifixión, sino que importante es su resurrección, cuando resucitó. Así que en este tiempo, mi Dios, oramos. Padre, Señor de nuestras vidas, nosotros venimos delante de ti, Señor, a presentarte nuestro templo, mi Dios. Nuestro templo, nuestra casa, nuestra familia, Padre. Y te damos el permiso, Señor, de que cuando tú pases, mi Dios, si no pasamos la inspección, Señor, tú vires nuestras mesas, Padre, para que saques todo aquello que está en nuestra mente y nuestro corazón que no son de provecho para nosotros. Que nosotros podamos tener una relación más cercana a ti, Señor. Que nosotros podamos sentir como ese espíritu, mi Dios, que tú dejaste, vive en nosotros, como decía Pablo, Padre. Te ponemos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote tu ayuda para que tú nos restaures, tú nos levantes, Padre, para tú, Señor, regeneres todo en nosotros, Padre. Te presentamos nuestras vidas, te presento, Padre mío, a esta iglesia y todas sus peticiones y sus necesidades. Y mira los corazones de aquellos que ahora mismo, Señor, están reconociendo, Señor, en su mente qué cosas tienen que sacar, para que tú las saques, tú las vires y tú purifiques nuestro templo, mi Dios. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a Jesús. En esta mañana, en respuesta a esta palabra que el Señor nos ha dado, donde nos pregunta si pasaremos la inspección, de seguro esa pregunta puede ser contestada paso a paso, con convicción de que el Señor todavía tiene cosas en nuestra vida, no que señalar, sino que remover, para que tú y yo podamos caminar en fe, que podamos ser hijos e hijas de la luz, que podamos ser hijos e hijas que faciliten a otros poder encontrarse con el Cristo de Dios que hoy nos invita a la mesa. Amados y amadas, te invitamos a tomar la cena del Señor. Vamos a presentarnos ante Dios y presentemos nuestra vida y confesemos nuestros pecados. Tomemos unos segundos de reflexión para participar de este sacramento, juntos como familia del Señor. Señor de los cielos, nos presentamos delante de tu presencia, tal y como somos. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú dices, Señor de los cielos, que conoces hasta el último cabello de nuestra cabeza. Te pedimos, Dios amado y Dios bueno, que podamos presentar delante de ti todas nuestras dudas, todos nuestros pecados. Oh Señor de los cielos, que vengamos tal y como somos. Que nada quede, porque todo tú lo conoces. Y que vengamos, Señor de los cielos, sobre todo a pedir perdón, a excusarnos, a decirte, Señor, que si hemos faltado, que si hemos hecho daño,
que si algo, Padre, hemos hecho que no está bien delante de tu presencia, lo presentamos para que tú sanes, para que tú liberes, para que tú libertes, y sobre todas las cosas, Señor, para que sane nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Estamos delante de ti. Haz conforme, Señor, a lo que necesitamos, porque eres un Dios de poder, que cambia y que transforma vida. Gracias, Dios, porque reconocemos y entendemos que nuestros pecados ya están en el mar y que tú te has olvidado de ellos, Señor. Gracias porque nos has sanado. En el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Hoy compartiremos la mesa tradicional, caminando hacia el altar, y allí todos nosotros les ofrecemos este sacramento de perdón, santificación, pacto y nueva vida. Hoy con nuestro tradicional como elemento principal celebramos nuestra puertorriqueñidad y glorificamos a Dios por llegar a esta isla bendita. Con nuestro tradicional casabe. En esta mañana utilizaremos como pan un pedazo de casabe, recordando nuestra puertorriqueñidad, recordando nuestras raíces y dando gracias al Señor que Jesús ha llegado a esta isla, a nosotros los puertorriqueños. Los ujieres nos van a ayudar. Haremos 2 filas. Poco a poco nuestros ujieres nos van a llevar a las 2 estaciones de Santa Cena que tendremos. Como siempre, nuestros niños serán los primeros. De igual forma, nuestras ujieres nos ayudarán para que en cada esquina estén los alfolí para recoger la ofrenda que hoy tu corazón quiera depositar para que la obra del Señor siga llevándose a toda criatura, a todo lugar. Volvemos y aclaramos las instrucciones. Las ujieres pasan por aquí, nos ayudan para que tengan en nuestras esquinas los alfolís de las ofrendas, mientras que el coordinador con algún otro voluntario ujier nos va ayudando a que poco a poco pasemos a las 2 estaciones que tendremos disponibles. Hoy, de forma tradicional, venimos a la mesa del Señor. Todos y todas estamos invitados a la mesa del Señor. Los grandes y los chiquitos, los niños, los solteros, los viudos, las mujeres, los hombres, los ancianos, los que hace mucho tiempo entregaron a Cristo su corazón, los que hoy les volvemos a entregar a Cristo nuestro corazón, los divorciados y las viudas. En fin, si usted está aquí, es parte de la mesa del Señor. Ven con corazón contrito y humillado. Ven también con la certeza de que Dios ha pagado por ti el precio, que está rompiendo el sonido del enemigo y lo está silenciando para que tu vida y la mía puedan ser vasijas de honra para el Señor. Aquellos que nos visitan hoy por primera vez, también tú puedes tomar la mesa del Señor. Tú puedes pasar, tú puedes compartir la mesa del Señor, porque en la iglesia metodista
La iglesia está abierta porque Cristo es el que invita. Mientras recogemos nuestro espíritu, preparamos nuestras ofrendas, pero preparamos nuestro corazón, nosotros le serviremos con amor, porque por gracia nosotros hoy estamos aquí compartiendo la mesa grande.